Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una grabación de la clase del 3 de septiembre que no pudimos transmitir en el aula híbrida. Y bueno, les dejamos acá una clase, la clase de lo que estuvimos trabajando ese día eh, en el aula. Bueno, comparto un poco con ustedes el PowerPoint con eh, la propuesta para la lectura de estas unidades, de esta primera unidad, es la unidad uno. Y es, bueno, lo que les voy a compartir ahora es justamente un PowerPoint de presentación de la materia y este, de presentación de la materia y de un texto específico del que vamos a hablar, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el texto de Jorge La Rosa, ¿sí? Eh, bueno, ahí como ustedes están viendo, esta materia se llama Lengua, Literatura y su didáctica y tiene como propósitos, algunos de los propósitos son específicamente, bueno, conocer todos los fundamentos de la didáctica de la literatura infanto-juvenil. Bueno, para comprender la literatura y la LIJ, como solemos abreviarla, literatura infantil y juvenil, como un verdadero campo problemático, un campo en donde aparecen eh, diferentes fuerzas que pugnan para definir a, a la literatura infantil. Y bueno, y el propósito, uno de los propósitos más importantes es que ustedes piensen en este espacio de la literatura infantil como un espacio problemático, ¿no? De continuo cambio y atravesado por relaciones de fuerza y poder que hacen que se vaya definiendo y redefiniendo, ¿no? Por otro lado, otro concepto, otro propósito tiene que ver con ampliar y profundizar el trayecto lector. Bueno, ya lo hemos conversado. eh, este, Cabe la pregunta de qué camino hemos realizado cada uno, cada una de nosotras en relación a los lenguajes, a este lenguaje tan particular que es la literatura infantil, ¿no? O la literatura secas. Cua- eh, Cuántas lecturas, cuántos textos literarios nos han acercado nuestros maestros, nuestros profesores a lo largo de una escolaridad que va desde los 4 o 5 años hasta aproximadamente los 18, ¿no? Para contar nivel inicial, primaria y secundaria. Y bueno, convenimos que es escasa, convenimos que son pocos los textos y las escenas de lectura en las que pudimos disfrutar y pudimos conocer los textos durante nuestro paso por la escuela, ¿no? Y, y entonces en esta cátedra lo que se propone también es que ustedes puedan ampliar ese trayecto lector, ese camino que todos los lectores y lectoras vamos haciendo y que muchas de las veces está incompleto, o, en donde hay muchas ausencias de libro. Y la finalidad tiene que ver justamente con alcanzar algo de pertinencia y sentido crítico a la hora de analizar y valorar los textos literarios destinados a la infancia, ¿no? Una de las principales tareas que tiene un educador o una educadora es la selección de buena literatura para llevar a la sala. Em, por eso decimos que la construcción de criterios literarios, de criterios para seleccionar buena literatura, está totalmente relacionada, ¿no? Y sujeta
a la capacidad de lecturas y análisis críticos que podamos hacer de las obras que hoy sabemos que están circulando y están destinadas a los niños y a las niñas. Acceder a experiencias de lecturas a fin de formar criterios de selección, ese es el propósito que estábamos conversando recién, y transferirlo a las prácticas, a sus prácticas como este, más que futuros estudiantes, como dice ahí, futuros docentes, ¿no? Reflexionar, a sus futuros estudiantes, reflexionar sobre las intervenciones docentes en el nivel inicial. Bueno, ¿cuáles son las prácticas de los docentes y la utilización de diversos dispositivos como planificaciones, como, bueno, las selecciones, las antologías, el diseño de propuestas en torno a la literatura infantil en el jardín de infantes, ¿no? En los dos ciclos, tanto maternal como jardín de infantes. Y después, por último es, bueno, planificar secuencias didácticas en donde aparezca la literatura, y con todo, bueno, los supuestos que vamos a trabajar durante el cursado. Otro propósito también importante es el conocimiento de bueno, todo el proceso de alfabetización que atraviesa un niño y una niña en esta etapa del jardín de infantes, ¿no? Recuerden que esta materia se divide en dos grandes campos, que son la literatura infantil por un lado y eh, la lengua oral y escrita por el otro. Entonces también vamos a ver cuestiones que atañen a la alfabetización inicial, que son importantísimas y que están también en algún sentido relacionadas con la literatura, pero que van más allá de los textos literarios, ¿no? Acá está un poco la estructura del programa. La unidad 1, nuestra primera unidad se llama Literatura Infanto-Juvenil como campo problemático. La unidad 2 es el texto literario, y allí se trabajan justamente concepciones que tienen que ver este, con la literatura, no solamente la literatura infantil, sino características que tiene un texto, ¿no? O sea, una vez definido la literatura infantil como campo, ¿a qué llamamos literatura, lector, lectura y texto? En la unidad 1, en la unidad 2 vamos a trabajar específicamente, bueno, cuáles son las características, ¿no? ¿Qué hace a un texto para considerarlo como un buen texto literario, ¿no? En la unidad 3 vamos a trabajar la historicidad de la LIG, ¿sí? ¿Desde cuándo hablamos de literatura infantil, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros relatos o qué historia, qué historicidad se puede hacer de este campo, ¿no? No solamente este campo, sino de la literatura o de los textos literarios ofrecidos a las infancias. Y la unidad 4 tiene que ver con la poesía como género lírico, poesía infantil. La unidad 5 con folclore. En la unidad 4 vamos a ver poesía de autor, pero también poesía folclórica. En la unidad 5 vamos a ver el folclore, pero en la narrativa, ¿no? Vamos a conocer y a definir, bueno, los diferentes géneros del folclore narrativo infantil, ¿no? La leyenda, el cuento folclórico y los mitos. En la unidad 6 vamos a trabajar la didáctica de la literatura, y esta unidad es una unidad que atraviesa todo el programa, ¿no? Que no siempre la vemos como unidad, pero siempre la vamos refiriendo en todo momento cuando vamos atravesando el programa. Bueno, y la unidad 7, como les decía, acá hacemos un corte con la literatura y es la última unidad que completa este programa, que tiene que ver con la lengua oral y la lengua escrita, ¿no? Es importante en la medida que bueno, se divide en dos bloques, dos módulos. Uno es lengua oral con sus concepciones y sus propuestas didácticas, y el otro es su lengua escrita también con sus concepciones y sus propuestas didácticas.
Em, bueno, ¿cuál es la estructura de la cátedra de este 2024? Bueno, las clases teóricas van a ser los días martes a las 17 horas, van a ser clases híbridas, en donde, como dijimos, la primera clase, em, tanto la asistencia a las estudiantes de manera presencial como de manera virtual son instancias iguales, ¿no? Equiparadas, no hay una diferencia entre quienes asisten al teórico de manera presencial con quienes están mirando, ya sea, bueno, esta vez por una circunstancia que no tuvimos la conexión, pero quienes están mirando de manera sincrónica y participando de las clases teóricas. ¿Cuál va a ser el modo de tomar asistencia? No vamos a tomar asistencia y preguntar nombre por nombre, pero sí lo que vamos a hacer son tickets de salida o tickets de entrada. La clase pasada, que fue una clase de la del martes 3 de septiembre, fue una clase en la que solo tuvimos la presencialidad. Les pedimos a las estudiantes que nos escriban algunas eh, preferencias o relaciones en cuanto a lo que habíamos trabajado en la, en el primer teórico y, y lo que se pudo leer, lo que pudieron leer en los textos de la bibliografía que habíamos dejado. Esa va a ser un poco la modalidad, ¿sí? No se va a tomar asistencia, sino que se va a colocar un ticket de salida en plataforma para que quienes vean en este caso este video, o vean o participen de manera sincrónica en la clase los días martes, puedan completarlo y con ese registro de cada estudiante eso va a valer como una asistencia, ¿sí? ¿Cuándo es importante la asistencia al teórico? Bueno, siempre decimos, ¿no? Siempre que el teórico sea una instancia en la que, bueno, en la que se pueda aprender, se pueda preguntar, se pueda participar. Pero sobre todo, quienes sí o sí tienen que tener asistencia a los teóricos son los y las estudiantes que quieran promocionar esta materia. Es un requisito para la promoción, además de tener en todas las instancias de evaluación, eh, obtener una nota de 7 o más de 7, tener asistencia a las clases teóricas, ya sea de manera virtual o presencial en el aula. Bueno, y las clases prácticas son dos obligatorias. Deben asistir a un taller de narración y a un taller de análisis literario. Eh, que para eso están las comisiones en las que ustedes se anotaron. Bueno, la unidad 1, la literatura infantil, caracterización de un campo problemático, así se llama la unidad. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿a qué llamamos literatura infantil, ¿no? Y en qué se diferencia de la literatura secas. Bueno, primero que nada, podemos preguntarnos si hay una literatura destinada a niños y niñas, desde cuándo, qué requisitos debe tener, qué instituciones legitiman e instalan esos criterios. ¿Qué nos pasa cuando elegimos un libro para un niño o para una niña? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener ese niño? ¿Quién nos orienta sobre esas características que debe tener el libro? ¿Quién estipula cómo debe ser ese tipo de texto literario? Y después, bueno, ¿qué sucede con la relación adulto-niños y jóvenes, ¿no? Este, para pensar un poco en la literatura infanto-juvenil, pero puedo decir solamente qué sucede con esta relación entre los adultos y los niños, ¿no? Mediada por la literatura infantil. ¿Cuál es el lugar de la literatura en las casas, ¿no? En las casas de los niños y las niñas, en el jardín de infantes. ¿Quiénes escriben para este público?
¿quién escribe literatura infantil? Y bueno, lo que acordábamos era que quienes escriben la literatura infantil son todos adultos, entonces allí hay que reparar en qué concepciones este, eh, presentan aquellos y aquellas que escriben para niños y que en algún sentido se deja ver o es permeable en los textos que se producen, ¿no? Que se escriben. ¿Por qué será importante leer literatura a los niños y a las niñas pequeños, ¿no? Y pequeñas? Algunos de los interrogantes, ¿no? Y las primeras respuestas que nos dábamos era que definir literatura es algo bastante complejo en la medida que va modificando de acuerdo al momento histórico, ¿no? Lo que hoy es literatura o hoy se consideran como ficciones, hace, no sé, 50 años atrás no eran tal vez consideradas de esa manera, o no sé, tomaban, no sé, se recuperaban ciertos tópicos, ciertos temas, o las tramas y las maneras en que se contaban eran distintas. Ahora, si bien es bastante complejo decir qué es la literatura, sí podemos afirmar que la literatura es arte, ¿sí? Como lo es la música, como es la plástica, este, es un arte en la medida que nos habla de la vida, ¿sí? Nos permite seguir viviendo, nos permite afrontar la vida, nos permite soportar estas vidas, ¿no? La vida de cada uno. Eh, ¿Cuándo vamos al arte? Bueno, María Teresa Andrueto, ustedes la van a leer, pero María Teresa Andrueto dice que vamos al arte. ¿Para qué vamos? Y se pregunta ella y dice, bueno, vamos a conocer un poco más de nosotros y nosotras, a entendernos, a entender el mundo, pero también entendernos nosotros dentro de ese mundo. Y entonces el arte está asociado a la vida. Sabemos que como, como, como humanos y humanas, eh, desde que el mundo es mundo, desde los comienzos, eh, incluso desde aquellas eras más primitivas, los hombres y las mujeres se sentaron a contar historias, pararon sus vidas, eh, tal vez de casa, de subsistencia, y contaron historias solo para separar en algún sentido ese mundo real de, y descansar por unos momentos y poner en suspenso esa vida, esa realidad, y vivir otras vidas eh, y otros mundos imaginarios y posibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas de los que refiere la literatura? Bueno, en primer lugar, los temas son tres, como dicen algunos autores, autoras. La literatura, como el arte, habla de la vida, ¿sí? De la vida en sentido amplio, ¿no? De quiénes somos, qué nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa, del destino, del futuro, del pasado, ¿sí? La vida como tópico, como tema, es una incógnita, ¿no? Y por eso, para poder tratar de entenderla, de comprenderla, aparece el arte allí, dando algunas posibilidades de pensar eso tan complejo, ¿no? Y otros temas importantes que aparecen en la literatura son el amor en sentido amplio también, amor, amor de pareja, también desamor, traición, engaño, amor hacia los hijos, el amor que encontramos, el amor que no encontramos, eh, el amor que se termina. El amor en sentido amplio, con toda la complejidad del término,
es algo que a los hombres y a mujeres nos ha preocupado eh, desde que el mundo es mundo. Entonces, los poetas, los pintores, los músicos, las músicas, escriben sobre el amor, ¿no? Los cineastas escriben sobre el amor, ¿no? Para entenderlo. Y la muerte es el tercer tema, ¿no? Como algo también difícil de explicar, no sabemos, una gran incógnita. ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo llegará nuestra muerte? Nuestra muerte y la muerte de aquellos que queremos. Eh, ¿Qué hay después de la muerte? Eh, la muerte es un tema que, bueno, también los poetas toman, los músicos, los cineastas. Entonces, ¿por qué decíamos literatura como campo problemático? Bueno, decimos que es un campo problemático en la medida que tomamos el concepto de Bourdieu, Pierre Bourdieu, que él lo define como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes e instituciones, ¿no? En la lucha por formas específicas de dominio y monopolio, ¿no? De monopolio y dominio de sentidos, ¿no? O sea, la literatura como campo se construye en relación a otros campos, en relación, por ejemplo, al campo de la pedagogía, al campo de la psicología, al campo de la educación, y atravesado por varias instituciones, la iglesia, las editoriales, ¿no? Los escritores, las revistas, los programas de difusión, los concursos, los congresos, las universidades, bueno, esta cátedra misma, que participa en esto en esta construcción de sentidos acerca de qué es la literatura infantil. En el teórico las chicas preguntaban por qué, las estudiantes preguntaban de qué manera, por ejemplo, el Estado o las políticas de promoción pueden intervenir en cómo se concibe la literatura infantil. Y bueno, justamente planteando y aplicando políticas de Estado que tienen que ver con la difusión de la literatura, ¿no? Que los textos lleguen a las escuelas, que lleguen libros, que lleguen cuentos, que lleguen libros para las docentes, pero también libros para los niños, ¿no? Que ese objeto cultural, libro, llegue a las manos y pertenezca, ¿sí? a los niños y a las niñas. Así también se forman los lectores, ¿no? Entonces decimos, ahí hay una política de Estado, una política de promoción, eh, instalando qué es la literatura. La literatura es un derecho, la literatura para la formación de lectores está totalmente relacionada con tener ese objeto libro, cada niño, cada niña, ¿no? En este caso en el jardín de infantes. Eh, Pero también podría ser una política de Estado, bueno, no, no, no distribuir literatura y que solo los que puedan comprarse los libros tengan libros, ¿no? O también podría ser una política de Estado de pronto, eh, que esa selección de textos que llega a las escuelas sea una selección de textos que enseñe valores, como por ejemplo el portarse bien, entre comillas, el hacer caso a la mamá, el ser obediente, el, el cuidado del medio ambiente, salvemos a las ballenas, o sea, una literatura que no tenga como función entender el mundo y entenderme yo dentro de ese mundo y, y recuperar tópicos y temas importantes para los niños y las niñas y para los hombres y las mujeres, sino que que sea una literatura que enseñe valores, desde un lugar, por supuesto, adultocentrista que está pensando en aquellos, en aquel ideal de niño, en aquella concepción de infancia al- a la que pretendemos llegar, ¿no? Y entonces acá llegamos a la unidad 1 con los contenidos de la biografía.
acá está un poco la caracterización del campo de la literatura infanto-juvenil, a que llamamos literatura infantil, sería la primera pregunta. ¿Cuáles son sus perspectivas de abordaje? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la literatura infantil, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones de infancia también, en la historia y en la actualidad? Eh, ¿Cuál es la literatura, la relación entre la literatura infantil y otros campos? En este caso, la pedagogía, la psicología, la didáctica, la lengua. ¿Cuál es la literatura, cuál es la especificidad de la literatura infantil? ¿Y cómo entendemos el acto de leer, la concepción del lector, ¿sí? Y el lugar de la literatura, bueno, en la escuela primaria, en el nivel inicial, ¿no? Acá están los textos, algunos de los textos son los que vamos a trabajar hoy, en este caso La Rosa Jorge, el enigma de la infancia, también Robledo, la literatura infantil o cultura de la niñez, eh, ¿Por qué la literatura es para niños? Carranza, ¿sí? O la literatura al servicio de los valores, o cómo conjurar el peligro de la literatura, también de Carranza. Hay un libro que nosotras leemos bastante, que se llama Entre libros y lectores, y de ese libro son varios los capítulos que vamos a trabajar, capítulo 1, 2, 3 y 4. El texto de María Teresa Andrueto también es importante y lo vamos a trabajar, eh, este, y se llama Hacia una literatura sin adjetivos. Y después, bueno, textos de Montes, de Graciela Montes, que son importantísimos para poder pensar la lectura del lector y el texto, que son La frontera indómita y El corral de la infancia, con esos capítulos que en el programa se detallan, ¿sí? Bueno, acá les presento el primer texto que es de este escritor, Jorge La Rosa. Eh, Él está tomado del libro Pedagogía Profana. Y La Rosa se pregunta en el enigma de la infancia, en ese capítulo, se pregunta sobre los niños, ¿no? ¿Qué son los niños? ¿Cómo, cómo entendemos a los niños desde un lugar filosófico, sociológico? Los niños, dice, son esos seres extraños de lo que nada se sabe, dice La Rosa, ¿no? Esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. Eh, Es bien interesante el planteo de La Rosa, es complejo el texto en algún sentido, pero lo que empieza a hacer La Rosa es eh, trabajar sobre esa categoría de infancia, eh, y, y comenzar afirmando esto, ¿no? Que los niños son para los adultos y adultas de este mundo algo extraño, algo diferente. Habla de la otredad, ¿no? De aquello que es distinto, que es diferente, de lo que nada sabemos, pero que a la vez, paradójicamente, sabemos todo, ¿no? Porque, bueno, no, lo único que nos falta para conocer a un niño, lo que debemos hacer es abrir un libro, dice La Rosa, de psicología infantil o, o de, o de sociología, y bueno, y entender todo lo que es un niño o una niña, ¿no? Eh, Hay ahí como unas maneras de nombrarlo, de nominarlo, de describirlo, que en general eh, son maneras de construirlo desde este lugar, desde esta operación de nombrarlo, ¿no? Eh, Dábamos el ejemplo en el teórico similar al de adolescencia, ¿no? O sea, ¿quiénes son los adolescentes? Son aquellos que sufren, dijo la psicología, ¿no? Y uno se podría preguntar, ¿no? Si acaso esta nominación de adolescentes no habría que revisarlo en algún momento, así como hemos revisado
otras nominaciones de adultos mayores o nominaciones que tienen que ver con las mujeres, como la psicología, la sociología. Nos han nombrado a las mujeres y nos has colocado ciertos motes, ¿no? Las mujeres pareciera ser que éramos sensibles, éramos más débiles, debíamos tener formas más recatadas de actuar, de sentarnos, de caminar. Había espacios en los que podíamos ocupar. Bueno, de hecho, hasta hace muy poco había profesiones que no podíamos ocupar las mujeres. ¿Cómo se nos nombran a las mujeres? eh, este, y cómo se elige nombrarnos de esa manera, ¿no? O de esas maneras. Lo mismo sucede con la infancia, ¿no? O sea, repasamos en el teórico algunas nominaciones de lo infantil. ¿Qué es lo infantil? A veces es hasta una manera de un agravio, ¿no? Una manera de descalificar a un otro. Cuando yo digo, sos un infantil, sos muy infantil, ¿no? O eso es algo infantil, ¿sí? Pareciera ser que hay allí una nominación, una manera de entender lo infantil como aquello que no sabe, que no puede, que es ingenuo, que no está a la altura de las circunstancias, ¿sí? Eh, entonces lo que dice la Rosa es que una vez descubierta la infancia, y Montes también lo va a decir, se la captura, se la encierra, se la nombra y se la cosifica. La infancia es algo que podemos nombrar, dice la Rosa, que podemos explicar, algo sobre lo que además podemos intervenir, ¿no? Entonces, la infancia es un otro diferente, pero es algo que nos provoca cierta angustia y cierto vacío. De hecho, reflexionábamos en el teórico cómo eh, rápidamente, eh, cuando nace un niño, una niña, lo vestimos, le ponemos unas ropas, una vestimenta, una edad, sí, una edad también, un nombre, ¿sí? Una religión. O sea, hay un proceso de transformar eso que es un otro distinto y que por ser distinto y por ser nuevo está asociado justamente a la novedad, a lo diferente, en algo conocido, en algo nuestro, en algo que se viste como nosotros, que no, se nombra como nosotros, que cree en el mismo Dios y usa la misma lengua. Eh, la infancia, dice La Rosa, nos lleva a un territorio donde no rige nuestro saber, ¿sí? En la medida que aparece como lo nuevo. Y toma una frase de Hannah Arendt, digo, en donde habla de la educación. La educación tiene que ver con la natalidad, dice Arendt, con el hecho de que constantemente nacen seres humanos en el mundo. O sea, ¿para qué está la educación sino para transformar aquello novedoso en algo similar a nosotros? Y acá aparece esto como, bueno, como una manera distinta de poder pensar lo que hacemos cuando un niño o una niña nace, ¿no? Entonces, la Rosa nos pregunta, ¿qué es el nacimiento entonces de un niño o un niño? ¿Sí? ¿Qué significa que un niño llegue a este mundo? Eh, bueno, la Rosa va a decir que es el principio de un proceso de ser y convertirse en uno de nosotros, de nosotras, ¿no? Y por eso el nacimiento se sitúa en esta doble temporalidad, en algo que quiere mostrarse como nuevo, que tiene que ver con la novedad, pero que a la vez reproduce lo que ya se venía haciendo, ¿no?
Un niño, una niña es siempre algo nuevo que disuelve la solidez de este mundo. O sea, lo nuevo siempre está poniendo en cuestión aquello ya instalado, aquello viejo, aquello que se repite. Eh, la Rosa dice que como pedagogos debemos replantearnos estas concepciones y, y pensar si acaso la pedagogía no aparece como un gran Herodes, ¿no? Herodes, rey, que manda matar en Jerusalén a todos los niños nacidos, varones, eh, porque en realidad quiere matar a un niño, ¿no? El niño que hace peligrar su reinado, ¿no? El niño que va a ocupar el lugar del rey cuando crezca. Y entonces desde este lugar de, de destruir la infancia, de hacer que eso que nació como algo nuevo rápidamente se convierta, deje de ser nuevo y diferente y se convierta en nosotros. Bueno, eso no es otra cosa que una mirada adultocentrista de la infancia, una mirada totalitaria. Y, y acá justamente la Rosa se pregunta, bueno, ¿qué es entonces el totalitarismo? Y el totalitarismo tiene que ver, bueno, con algunos periodos de nuestra historia, el nazismo, por ejemplo, eh, y lo que desde un lugar de poder se instaló que otros y otras eran lo peligroso. eh, y por supuesto se trabajó para desaparecer aquello diferente y peligroso. Eh, y, y en términos de infancia, ¿qué sería el totalitarismo? ¿No? Eh, y la Rosa va a decir, bueno, el totalitarismo es una imagen, una imagen del totalitarismo es el rostro de aquellos y aquellas que cuando miran a un niño creen saberlo todo de antemano de él, ¿no? Entonces, bueno, repasábamos también esta concepción de totalitaria, de convertir a los niños, por ejemplo, en lo que nosotros deseamos, en nuestros deseos, nuestras expectativas, eh, en la proyección de lo que queremos nosotros como adultos ser, ¿no? Eh, Muchas veces cuando decimos, bueno, hay que, por ejemplo, educar para la paz, hasta nos podemos preguntar, es cierto, podemos educar para la paz, pero la paz no creo que la paz sea un problema en las infancias. Creo que la paz es algo que generamos, en todo caso la guerra, es algo que generamos los adultos y adultas de este mundo y no las infancias. Ahora, hay una proyección en los niños de nuestras propias eh, imposibilidades, ¿no? Eh, y eso, bueno, son los nuevos totalitarismos, las maneras de capturar la infancia, ¿no? Y los totalitarismos también tienen que ver con las maneras de pensar eh, estas formas de vida, ¿no? Del progreso, el desarrollo, la competitividad, que todo sea mercancías, que se construya en los niños también esta idea de un niño incompleto es aquel que no tiene el último juguete que salió del mercado, ¿no? Eh, y, y, y de pensar que los niños no son aquellos novedosos, sino es aquello que quien dice que son, quien los define, ya ni siquiera son los hombres y mujeres de este mundo, en general, digamos, sino eh, el producto de un mercado que está allí instalado diciendo qué necesidades de tener un niño,
qué juguete debe tener un niño, qué debe querer un niño, cómo debe hablar un niño, cómo se debe vestir. Entonces, eh, lo que va a decir la Rosa, y va a terminar justamente con esta afirmación, es que las infancias son capaces de mirar el mundo de otra manera. Los niños y las niñas son capaces de instalar una mirada del mundo que hace que ese mundo se ponga en jaque, se ponga eh, en crisis, tambaleen las certezas, se derrumben las certezas, las seguridades, y se pueda pensar que ese mundo debe ser cambiado, ¿no? Y esto, en algún sentido, o en muchos, es lo que aparece como peligroso, ¿sí? Em, El texto de la Rosa es un texto interesante para, para revisar y para leer y para quedarnos pensando, ¿no? Es un texto complejo, pero vale la pena poder pensar qué nos pasa con las infancias. Acá, acá van a encontrar en plataforma un PowerPoint de las infancias capturadas y un poco eh, mirar estas imágenes por ahí es un ejercicio para poder pensar desde dónde estamos mirando a los niños y a las niñas, cómo estas miradas que hacemos de las infancias en algún sentido deben intentar correrse de estos lugares totalitarios, adultocentristas, y poder pensarlos como sujetos que viven, que sienten, que piensan y sobre todo están poniendo en cuestiones la pregunta, poniendo entre signos de pregunta este mundo. Y esto que somos los adultos, y esto que para los adultos son certezas y seguridades, ¿no? Los niños con sus miradas nos hacen tambalear nuestras certezas y nuestras seguridades. Y hay un poco las relaciones, ¿no? Entre las infancias y los adultos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde está lo monstruoso y dónde está aquello que es capturado, que es mostrado de una manera? Toda la literatura, toda la biografía, ¿no? Que desde la psicología, desde la pedagogía, la sociología está sobre cómo debemos hacer que, que esos niños y niñas sean esto que nosotros queremos que sean, ¿no? Toda la literatura en relación, ¿no? Investigación sobre la simetría del niño con el adulto. O sea, fíjense lo que hay una, una clara manera de ver a los niños, ¿no? Acá pareciera ser que es un problema esto de la simetría de los niños y los adultos, ¿no? Como si el texto en algún sentido avalara las formas asimétricas que deberíamos tener con las infancias. Bueno, ahí está una partecita de una película Totoro. Acá hay una producción también para niños desde el cine, ¿no? Y habría que pensar qué temas
aborda esta película, Totoro, eh, de Miyazaki. ¿Qué temáticas? ¿Cómo es pensada la infancia? ¿Desde qué lugares? ¿Qué tópicos aparecen en esta película? ¿Cómo se cuenta lo que se cuenta? Y si tiene que ver con ese cine que está enseñando valores, portarse bien, cuestiones de la estética. Bueno, como las infancias aquí aparecen desde otros lugares, ¿no? Como atravesadas por relaciones de clase, las Barbie y los Ken, construyendo ciertas maneras de pensar, cómo son los niños y las niñas y cómo deberían ser los adultos. Un aparato ideológico fuertísimo como la empresa Walt Disney, construyendo ficciones que vamos a tener que revisarlas, ¿no? Bien, como a modo de ejercicio, ¿sí? Para poder pensar qué pensamos cuando hablamos de las infancias. Bien, vamos a trabajar ahora, a ver, esperen si puedo poner otro PowerPoint y, y, y lo podemos charlar. Este es un texto, a ver, sale. Bien, acá tenemos, no sé si se ve, creo que sí. Eh, Vamos a ver acá otro texto teórico, justamente la literatura como espacio de comunicación y convivencia, que también vimos en clase pasada. Bueno, es un texto de Robledo Beatriz, muy interesante porque plantea justamente este lugar de la literatura, ¿no? Este lugar de literatura, de la literatura, el lugar que ocupa en una sociedad, ¿no? Beatriz Robledo plantea en primer lugar que hay un universo de libros destinados a las infancias, ¿no? Los primeros son libros juguetes, libros que nosotros en la clasificación decimos que son libros que muchas veces son de tela, que están en el principio del camino del lector, libros de tela, libros que se puedan lavar porque son para los bebés o niños muy pequeños que se los llevan a la boca, que los chupan, que los muerden, que los usan en almohada. Libros que si bien no son literatura, están dentro del trayecto lector, del camino lector que debe hacer un niño, una niña, ¿no? Están primeros esos libros, porque en el principio siempre está el juego, ¿no? Y no está la literatura en sí, no es un texto literario, es un libro, el libro juguete, que va a estar allí para iniciar un camino lector. Está en el principio de este camino lector, ¿no? Y son libros, decíamos, que pueden ser de materiales diferentes, como libros de tela, que se puedan lavar, libros de plásticos que se pueden limpiar, que se pueden llevar a la bañera, libros que se pueden dibujar y se pueden volver a limpiar, se pueden pintar,
libros de cartoné, que son libros duros de cartón, que sirven justamente eh, en el jardín en los primeros meses para que los puedan tomar y no se rompan, para que puedan pasar de hoja en hoja y puedan tomar la hoja porque es bastante más gruesa y no se rompe. Y son libros que se pueden pasar un trapito y limpiarlos también, ¿no? Por una cuestión higiénica. Después tenemos los libros instructivos, son libros que dan instrucciones, libros como recetas de cocina, libros, eh, muchos libros ahora, por ejemplo, de experimentos científicos que dan pasos, o libros de cocina, ya sea libros para grandes o libros directamente destinados a las infancias para que hagan una receta, para que hagan un experimento. Libros informativos son enciclopedias, libros que hablan del cuerpo humano, que informan, atlas, que hablan de los volcanes, que hablan de los dinosaurios y que dan información, ¿no? Y ayudan a conocer el mundo. Por supuesto que estos libros en complejidad son libros más complejos, ¿sí? Y requieren un lector más entrenado que los libros juguetes. Algunos igualmente son enciclopedias y son también de cartoné y entonces están preparadas para que sean enciclopedias para lectores bien chicos, ¿no? Pero la diferencia entre un texto literario y una enciclopedia es que justamente su función, la de la enciclopedia, es mostrar el mundo, enseñar el mundo, ¿no? Enseñar los referentes reales del mundo. Entonces, por ejemplo, no sé, las ballenas, los peces, o qué elementos hay en la playa, y entonces va describiendo baldes, pulpos, animales, arena, etcétera. Los libros escolares, bueno, libros informativos que dijimos que son como especies de enciclopedias y que incluso a veces vienen enciclopedias infantiles, preparadas para la infancia, con imágenes. Libros escolares, como libros manuales, como libros destinados y preparados ad hoc para la escuela, y libros de literatura infantil. Y acá es donde nosotros nos centramos, ¿no? Libros de literatura infantil. Los libros informativos que están allí, que allí aparecen, van a ser recuperados por nosotras cuando trabajemos lengua. Pero ahora nos quedamos con la ficción, que son estos últimos, ¿no? ¿Y qué es la LI o literatura infantil? Se pregunta también Robledo. ¿Cómo reconocemos esos libros en mercado infantil, mercado editorial? Bueno, uno de los primeros criterios que podemos tener es el género. ¿Sí? Hay género narrativo, son cuentos, novelas, hay género lírico, entonces son las poesías. Eh, Otro criterio puede ser si son folclores o de autor, ¿sí? Otro criterio si son libros álbumes en los que predomina la imagen. Otro criterio puede ser el destinatario, y acá las editoriales muchas veces clasifican según las edades. Y vamos a trabajar en esta materia si acaso la edad biológica, cronológica, es un criterio de selección, o si no deberíamos pensar más que la edad en cuántas lecturas, cuántas ocasiones tuvo ese lector, lectora, niño, niña, para leer textos, ¿no? Más que en su edad biológica. Y entonces, ¿qué es la literatura? Bueno, Robledo acá coincide también y habla de que la literatura es una obra artística, una manifestación de arte, ¿no? Del arte. En la medida que aparece la imaginación, la sensibilidad, ¿sí? Eh, lo, es un mundo que no es el mundo real, sino un mundo de lo imaginable posible, ¿no? Es un otro mundo, es un mundo en donde aquello que no es posible en este mundo se puede concretar. Em, Ese mundo está creado a través del lenguaje poético, ¿no? Y esto es una característica también de la literatura, ¿no? Eh, la literatura tiene que ver con la creación de mundos posibles, pero también con un trabajo estético del lenguaje, ¿no?
O sea, lo que hace un escritor, una escritora, es trabajar con el lenguaje para contar eso de otras maneras más bellas, más estéticas, más originales. Y por supuesto una función estética que está asociada a la belleza, aun cuando los temas sean la muerte, ¿no? Las formas de contar eso, de decir esto que se dice, no son las mismas formas de contar, no sé, una noticia o tengo que hacer una nota al intendente, no es el mismo trabajo con el lenguaje que supone un cuento, una novela, una poesía. Y por último, Robledo va a decir que la literatura infantil es un producto cultural, es un producto de la cultura, o sea, forma parte de la cultura de la niñez. La cultura en tanto de la niñez, en tanto cultura eh, atravesada por el juego, ¿no? La actividad más importante, la actividad esencial de los niños y las niñas es el juego, ¿sí? Y la literatura está allí, colaborando con el juego. La narrativa también está en la vida de los niños y las niñas. El contar historias, el que se las cuenten, el escucharlas, el contar ellos historias, forma parte de la cultura de las infancias. Bueno, Robledo también habla de la complejidad que tiene hoy en día la cultura de las infancias, porque, bueno, ya lo vimos antes con Barbie, con Ken, con ese mercado que trata de imponer ciertas formas de pensar y de constituirse como niño o niña en este mundo, ¿no? Eh, pero en cuanto a la literatura, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es quién cuenta en las historias para niños, ¿no? ¿Quién cuenta esos cuentos, ¿no? Es cierto que hablamos de escritores, pero uno es el escritor, la escritora que escribe, y otro es el que cuenta. ¿Quién cuenta? ¿Desde qué lugar se está contando la historia? ¿Se cuentan las historias desde los personajes adultos, adultas? O muchas historias que vamos a leer en este cuatrimestre son contadas desde los ojos de un niño, ¿no? De una niña. Y cómo aparece esa historia contada desde esa perspectiva, ¿no? Eh, ¿Qué temáticas abordan? ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Sí? Eh, ¿Cómo se presentan los personajes niños, niñas en los cuentos? ¿Sí? Eh, Bien, vamos a dejar acá eh, en, en- con este texto y vamos a continuar con el texto ¿Por qué la literatura también es para los niños y las niñas? Que es un texto de Marcela Carranza, ¿no? Bueno, esta pregunta, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, ¿por qué no? La pregunta ¿por qué la literatura también es para los niños? También está asociado a que la literatura es, y con toda seguridad, y acá no tenemos ninguna duda, para todos y todas, los adultos y adultas de este mundo. Ahora, la pregunta que nos invita a hacer acá en este artículo Marcela Carranza es, ¿por qué también eso que es indiscutido, discutiblemente propio de la vida de los adultos y adultas, también debería estar presente en la vida de los niños? ¿Por qué? Bueno, porque nos parece importante que los niños lean literatura, ¿sí? O sea, Carranza va a decir, ¿acaso no es importante que los niños lean literatura? ¿Acaso no nos puede asombrar que los niños tengan que leer literatura? ¿Por qué la literatura debe formar parte de la vida de los niños? Y la literatura pensada para los niños, dice Carranza, entonces, es una literatura especialmente diseñada para ellos. No es lo mismo que la literatura para adultos, que es una literatura que está contada por adultos para adultos. La literatura para niños y niñas está contada desde un adulto o adulta
y está destinada a un niño o niña. Desde este lugar, la literatura necesitó, para que pudiera aparecer, la noción de que los niños existieran, ¿no? Si no se consideraba la infancia como una etapa, y a los niños como parte de este mundo, entonces nunca hubiese aparecido la literatura infantil en la medida que este adjetivo infantil está marcando una literatura para ciertos sujetos, ¿no? Y son los niños. Y bueno, y aquí tenemos que hacer referencia a la creación, ¿no? De la infancia, cuando empezamos a tener conciencia y, y vimos a los niños, cuando descubrimos a los niños, dice Graciela Montes, y entonces surge la escuela como un espacio, como una institución para disciplinar, para encerrar, para hacer que rápidamente esos niños se conviertan en nosotros, ¿no? Los primeros libros para niños y niñas fueron llamados como literatura de cordel, porque eran una literatura que era masiva, que necesitaba ser distribuida, necesitaba llegar a todos los niños y las niñas, y fue justamente una literatura que se vendía a muy bajo precio y que los niños y las niñas compraban y seguían una historia por semanas o por mes, con una especie de capítulos, ¿no? Eh, Esos eran publicaciones económicas que se distribuían hacia todos y bueno, y que constituyeron los primeros textos literarios para niños, ¿no? En el caso de Argentina. Poco a poco los pedagogos vieron la necesidad de adaptar, de modificar esos textos literarios a fin de enseñar, ¿no? Lo que para una sociedad es importante, en este caso valores, hábitos, normas, ¿sí? Y así la literatura fue virando, fue girando hacia ese otro costado que nosotros todo el tiempo alertamos, que es una literatura eh, con una finalidad práctica que es enseñar valores, normas y formas de comportamiento, ¿no? O sea que en los inicios o en el nacimiento de la literatura infantil, la finalidad no fue la finalidad estética de escuchar un cuento para disfrutar, para imaginar, por el placer que significa escuchar ese texto, ese relato, para reírnos, para llorar, sino que la finalidad fue formativa. Así nace la literatura, ¿no? Con ese origen, con ese inicio, con ese principio que está atado a la formación de hábitos y valores. Graciela Montes habla de una forma de domesticación eh, que bueno, que es una de las más tradicionales y antiguas, que es justamente y prestigiosa, que es a través de la literatura, ¿no? O sea, enseño formas de actuar, eh, valores, hábitos, a través de los cuentos. Bueno, también sabemos que si bien estos son los inicios, fueron los inicios de la literatura infantil, nosotras hoy en día podemos decir que la literatura tiene otros propósitos y que no tienen que ver con la enseñanza de valores y hábitos, sino como expresión artística, ¿sí? Como, como lenguaje profundamente sensible, que habla del mundo, que nos muestra el mundo, que nos incita a pensar y repensar quiénes somos, ¿no? Eh, y,
Y detrás de ese modo de comprender la literatura, decimos que siempre hay un modo de comprender y relacionarse con los niños y las niñas, ¿no? Tanto si yo tengo una posición política, ideológica fuerte de pensar que las infancias son ese otro, otra, que puede pensar el mundo, que nos puede devolver otra mirada del mundo, que puede desestabilizar todo lo que es seguro y certero, y que creemos que tiene certeza los adultos, y desde los ojos, las historias de los ojos de un niño pueden desbaratar todas esas certezas y mostrarnos otras formas de pensar el mundo, ¿no? Eh, bueno, sabemos que hoy se sigue pidiendo en literatura que enseñe valores, ideales patrióticos, formas de comportamiento, eh, y Montes dice justamente que junto a la escolarización, hay otras formas de domesticación de la literatura que también son, por un lado, la frivolidad, esto de contar una historia burda, tonta, simple, banal, que no ayude a las infancias a comprender el mundo, sino que termine enseñando o dando a entender o mostrando una visión del mundo simplificada, tonta y rápida y feliz. Y a eso llama frivolidad Montes, ¿no? Y este, y otra forma de domesticación es el mercado, ¿no? Ahí ustedes tienen algunos ejemplos de domesticación, ¿no? De enseñanza de valores. Libros que hablan del feminismo para niñas y niños y niñas, o sea, cómo aparece allí estas formas de nominar y este lugar más importante que enseñar, mostrar una ficción es nombrar con el inclusivo o contar historias de atravesadas por estas visiones, y donde no hay un trabajo en el lenguaje. Eh, Textos que enseñan la amistad, la diversidad, el control de emociones. Uno es el caso más conocido, más fuerte del mercado, que es El monstruo de los colores, que es un texto de muy mala calidad literaria, no es más, podemos decir que no es un texto de literatura infantil, sino un texto que tiene otras pretensiones, ¿no? Hablar de un control de emociones eh, y enseñar que bueno, el rojo es un color que tiene que ver con una emoción mala o una emoción que no es buena. Bueno, de una manera burda, simplificada, todo lo simplifica todo lo complejo, lo, lo complejo, lo denso, eh, lo abstracto que puede ser el tema de las emociones, ¿no? Bueno, ahí tienen el caso de Lorenzo, que también trabaja sobre cuestiones de discapacidad o de bullying, o la solidaridad, la higiene, la obediencia son otros hábitos que se enseñan: el amor, la tolerancia, el respeto, la conciencia ecológica, ¿no? De mayor quiero ser feliz, 6 cuentos cortos que hablan sobre la positividad y la autoestima, ¿no? O sea, acá está la psicología también. Y después, bueno, ustedes van a ver que en este texto hace una referencia al cuentista, que es un cuento justamente de Saki, y bueno, de dos personajes, que uno es un personaje, eh, bueno, por ejemplo, Historia de un niño bueno, Historia de un niño malo, de Mark Twain, y entonces, bueno, acá hay un trabajo con la ironía, con la crítica, con Mark Twain presenta, bueno, modificados y cambiados, y un poco poniendo en cuestión esta imagen de niño, ¿no? Y poniendo en cuestión las ideas de lo religioso, ¿no? Eh, Alicia en el País de las Maravillas es otro personaje que es muy interesante de ver, ya lo vamos a ver, es una novela, y en donde aparece este lugar de lo genuino en la infancia, ¿no?
es Alicia la que habla, la que cuenta, y no una voz que está allí educando, enseñando valores. Al contrario, Alicia es una niña intrépida, es una niña curiosa, es una niña que se pregunta sobre el mundo constantemente. Las dos Alicias no son libros para niños. Está hablando de la Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Son libros en los que nos convertimos en niños, dice Virginia Woolf. Bueno, ahí tienen un escritor interesantísimo que en la medida que puedan lo tienen que leer. Todos sus textos es cuentos en versos para niños perversos de Roald Dahl, Billy Mimpins, Charlie y la fábrica de chocolates. Muchas fueron llevadas al cine, como por ejemplo Brujas también fue llevada al cine, Matilda, El gran gigante bonachón. Y bueno, ahí también les dejo para que busquen un texto de Isol, que también es una escritora muy reconocida del campo de la literatura, que se llama Vida de Perros. Y también les voy a subir del Topito Virol y de todo lo que pudo haberle caído en la cabeza, que también es importante que lo puedan leer, ¿sí? Se los voy a subir para que lo puedan tener. La literatura al servicio de los valores o cómo conjurar los peligros de la literatura es otro texto de Marcela Carranza y que en algún sentido también complementa el anterior, ¿no? Habla de la literatura, de la buena literatura que escapa de la moral, ¿no? Que no debe pensarse como una literatura que enseña valores, ¿no? Y recupera algunas nociones de infancia que estuvimos trabajando en el PowerPoint de la Rosa, ¿sí? Bueno, ahí tienen un poco todas las preguntas que se hace Carranza sobre qué ha sucedido en el campo de los libros para chicos, para que las editoriales insistan de este modo en el cruce entre moral y literatura, ¿no? La moral en sentido que está bien, lo que está mal, lo que debemos ser, ¿no? Eh, Algo está pasando en la sociedad, pero particularmente en la escuela, principal comprador de libros para chicos, para que las empresas editoriales apunten sus dardos a los valores, ¿no? Como una evidente estrategia de mercado. Entonces, hoy tenemos a una abuela que entra a una librería y dice, quiero un cuento para enseñar, para que mi nieto aprenda a prestar los lápices, a ser buena persona, a no mentir, ¿sí? Y entonces ahí hay todo un trabajo del marketing y del mercado para instalar esos temas que pareciera ser que son importantes. ¿Y cómo podemos extrañarnos de eso? Porque uno dice, bueno, es importante. A ver, hay temas que son importantes a la infancia. Por ejemplo, que presten. Sí, pero los adultos tampoco prestamos. Y sin embargo no tenemos novelas, cuentos o ficciones en Netflix que enseñen a prestar. ¿Prestamos los adultos? No. Decimos la verdad a los adultos siempre y muchas veces no. Peleamos o hacemos la guerra o peleamos con... Sí, y tenemos cuentos que enseñen, no. Entonces, esa es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer para poner en tensión. ¿Por qué solo a las infancias? ¿Por qué no a este público lector adulto del que pertenecemos se nos endilga un arte que tiene como función para enseñar? Porque bueno, sería en todo caso un, este, eh, una producción como un poco éxito, ¿no? De ponernos de pronto una película de Netflix que enseñe a, no sé, que los adultos seamos mejores personas, valores, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, las ficciones tratan de todos los temas y no solamente de- del buen comportamiento, el comportamiento o el buen comportamiento cívico, ¿no? Y acá van a encontrar que Marcela Carranza recupera mucho de La Rosa sobre la categoría de infancia, ¿no? A ver, y, y se aparta también porque define acerca de la literatura, ¿no? Por qué se pregunta
la soledad de los lectores y lectoras inspiró temor en todas las épocas. O sea, ¿qué nos pasa cuando vemos a un niño que está leyendo? ¿Cuál es el peligro que un niño lea un texto que no enseña a portarse bien, a hacer caso, a prestar los lápices? ¿Cuál es el problema? Que un niño, una niña lea un texto que no tenga una pretensión de enseñar valores y hábitos, como los que leemos los adultos y adultas. ¿Será un temor a que el libro instale algo pernicioso, malo, incontrolable en el niño? ¿Será que como en el juego la literatura es indomable, gratuita e inútil, que nosotros no podemos domesticar? Y entonces lo que está planteando es que cómo insistimos permanentemente en que las lecturas de los textos sean a partir de una moraleja, de un mensaje moral. Si el texto no lo tiene, lo forzamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué aprendimos del texto? ¿Qué está enseñando el cuento? ¿No? Es una pregunta casi obligada durante toda la escuela primaria. Hay todo entonces un discurso de valores, de moral, ¿no? De transmitir ciertos contenidos, ¿sí? eh, Criterios morales que se establecen como el modo legítimo y único de relación con los textos, eh, y de una lectura única y oficialmente legitimada, ¿no? Entonces, acá están los famosos cuestionarios que todas hicimos en la escuela secundaria, en donde la profesora pregunta sobre ciertas lecturas ya realizadas desde un lugar que pareciera que todos y todas leemos y asignamos solo unos sentidos, ¿no? Cuando sabemos que cada lector, lectora que lee son sentidos diversos y múltiples sentidos, ¿sí? La literatura parece que es peligrosa. Parece que es peligrosa porque perturba las formas cristalizadas que nos damos, dice el texto, ¿no? La literatura pone en jaque aquello que está en un plano de la seguridad, aquello que se muestra como lo certero. La literatura lo derrumba, lo descoloca. Eh, el poeta es un restaurador de la infancia, en el proceso mismo en que, convertido en niño, renueva la mirada y abre lo que ha sido suprimido y olvidado como posibilidad de experiencia. O sea, el poeta nos devuelve una mirada del mundo nueva, una mirada extrañada de ese mundo, que es la mirada de los niños y niñas que nos preguntan, ¿por qué mamá hace esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Ese por qué está poniendo justamente en jaque aquello que nosotros definimos como lo normal, lo instalado, lo único posible. La literatura es peligrosa porque actúa sobre los lectores justamente en sentido contrario que cualquier modalidad de transmisión de un deber ser. La literatura siempre, siempre es búsqueda, es descubrimiento de significados, siempre es díscola, siempre es rebelde, siempre es revolucionaria, siempre es gratuita, inútil e indomesticable, ¿no? Eso es importante decir. Bueno, hasta ahí creo que nos va a servir poder trabajar todos los textos, y les queda a ustedes seguir trabajando eh, con los textos que avanzamos. Bueno, no, creo que nos faltó el de María Teresa Andrueto, algo estuvimos trabajando igual eh, con las ideas centrales del texto, pero a ustedes les quedaría seguir trabajando y sintetizando y leyendo los textos de Entre libros y lectores, capítulo 1 y 2 sobre todo, El corral de la infancia, La frontera indómita,
y la literatura al servicio de los valores, que es el texto de Carranza, ¿sí? Bueno, cualquier duda, nos encontramos eh, para seguir construyendo estas nociones de literatura lector-texto de esta unidad 1.